Gestión eficiente de la energía. Aprendiz, Néstor Raúl Palanta Orejuela. Video expositivo sobre experimento de aplicación. Introducción. Presentación del objetivo del video. Explorar y explicar las leyes y principios fundamentales que rigen los cambios físicos en los cuerpos y sus aplicaciones tecnológicas. Breve mención de las áreas temáticas: conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, y la interpretación de datos y planos. Conservación de la energía. Explicación teórica. Principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplo, la caída libre de un objeto, que está la energía potencial acinética. Primero, en la caída libre de un cuerpo se pierde altura y se gana velocidad. La energía potencial se transforma continuamente en cinética. Segundo, al lanzar un proyectil, la energía elástica almacenada en el resorte se convierte en energía cinética. Con esto podemos saber cuál es la velocidad de salida del proyectil. Tercero, a medida que el péndulo oscila y gana altura, su velocidad disminuye y la energía cinética se transforma en energía potencial gravitacional. Así que en el punto más alto el péndulo se detiene y la energía es toda potencial. Cuando el péndulo desciende, se produce el cambio contrario, hasta llegar al punto más bajo, donde la energía es toda cinética. Ecuación, pues fórmula: energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Avances tecnológicos relacionados. Tenemos los paneles solares, que es la transformación de energía solar en energía eléctrica. ¿Cómo se convierte energía solar en energía eléctrica? Por lo general, estas placas están conformadas por células fotovoltaicas y estas están formadas por una o varias láminas de material semiconductor recubiertas de un vidrio transparente que deja colar toda la radiación solar posible, ayudando así a reducir las pérdidas de luz. En estas pequeñas células radica buena parte de lo que es la absorción de la energía solar. Por ejemplo, las células solares fotovoltaicas convencionales son fabricadas con silicio, un material que las vuelve muy eficientes, con un rendimiento promedio que ya alcanza e incluso supera el 17%. En el caso de sistemas más complejos como los de concentración, se utilizan materiales que permiten la formación de multiuniones, incrementando el rendimiento con valores de hasta un 30%. El proceso de conversión de energía solar en electricidad es relativamente simple. Los fotones de la luz del sol inciden directamente en las células fotovoltaicas de la placa, lo que da paso a la creación de un campo de electricidad entre las capas que la componen y generando una corriente eléctrica, de tal manera que cuanto más intensa sea la luz recibida, mayor será el flujo eléctrico. Una vez que la energía solar es absorbida, las células fotoeléctricas transforman esa energía en corriente continua y posteriormente, a través del inversor, esta corriente pasa por un inversor que la convierte en corriente alterna, permitiendo su uso en nuestros equipos eléctricos domésticos o de oficina. Termodinámica, explicación teórica. Leyes de la termodinámica. Tenemos la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3 de termodinámica. La ley 0 de la termodinámica, también conocida como la ley de equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Puede expresarse lógicamente de la siguiente manera: si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. Cuando nos metemos en agua fría o caliente, notaremos la diferencia de temperatura solo durante los primeros minutos, ya que nuestro cuerpo luego entrará en equilibrio térmico con el agua y no notaremos más la diferencia. Lo mismo ocurre cuando entramos a una habitación calurosa o fría. Notaremos la temperatura al principio, pero luego dejaremos de percibir la diferencia, pues estaremos en equilibrio térmico con ella. Segunda ley de la termodinámica.
La segunda ley de la termodinámica, llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Tercera ley de la termodinámica. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, ¿sí?, cero en unidades de Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto en las unidades de Kelvin, la entropía posee un valor mínimo constante. Electromagnetismo. Ley de Coulomb. Debe su nombre al físico francés Charles Augustin de Coulomb, quien en 1785 enunció esta ley. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. Ley de inducción electromagnética de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, relaciona la razón de cambios de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. La relación es E, fuerza electromotriz, igual a diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de la conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833, mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la FEN inducida. La ley de Lenz nos dice que qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio de flujo que la produce. Eso significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en dirección opuesta al cambio en el campo original. Típicamente incorporamos la ley de Lenz a la ley de Faraday con el signo menos, que nos permite utilizar el mismo sistema de coordenadas para el flujo y la fuerza electromotriz. O sea que la fuerza electromotriz sería igual a menos la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Oscilaciones y ondas. Movimiento oscilatorio. Movimiento repetitivo de ida y vuelta en la misma trayectoria alrededor de una posición de equilibrio, como una masa en un resorte o un péndulo. Fuerza de restitución. Una fuerza que actúa en sentido opuesto al desplazamiento para regresar al sistema a su posición de equilibrio, que es su posición en reposo. La magnitud de la fuerza depende solo del desplazamiento, como en la ley de Hooke. Movimiento armónico simple, MAS. Movimiento es un movimiento oscilatorio donde la fuerza neta en el sistema es una fuerza de restitución. Tenemos que la fuerza es igual a K por X, donde F es la fuerza de resorte y K es la constante del resorte y X es el desplazamiento. La fórmula del movimiento es X en función del tiempo igual a la amplitud A por el coseno de 2pi ft, donde X es desplazamiento como función del tiempo, A es la amplitud y F es la frecuencia y T es el tiempo. Fuerza, desplazamiento, velocidad y aceleración de un oscilador. El movimiento armónico simple se rige por una fuerza de restitución. Para un sistema masa-resorte como un bloque unido a un resorte, la fuerza del resorte es responsable de la oscilación. Interpretación de planos, datos y gráficas. La interpretación de planos consiste en comprender y traducir la información gráfica y escrita presente en un plano o dibujo técnico. De esta forma, podemos llevar a cabo la construcción o reparación de un objeto
o edificio. Saber leer un plano incluye la identificación de medidas, materiales, secciones, vistas, simbología y especificaciones técnicas propias del área en que estamos trabajando. En la actividad profesional de un técnico, este se enfrentará ante el problema de comunicar e interpretar de una manera inequívoca las formas, dimensiones y características de los componentes y equipos e instalaciones propios de la industria y la ingeniería. Sin duda, el conocimiento de este lenguaje es el factor clave para poder desarrollar un trabajo en estos sectores, puesto que faculta al profesional en la comunicación de la información de distintos proyectos que desarrolle en su actividad laboral. Las normas más importantes que se deben emplear en la materia del dibujo técnico son las normas DIN del Instituto Alemán de Normalización desde 1917, normas ISO, normas UNE, relación de 10 avances tecnológicos. Primero, paneles solares. Se aplica a la conservación de la energía. Segundo, sistema de energía eólica. Se aplica a la transformación de energía cinética. Baterías de estado sólido. Se aplica al almacenamiento de energía. Cuarto, motores eléctricos. Se aplica al electromagnetismo. Telecomunicaciones, ondas electromagnéticas. Dispositivos GPS, oscilaciones de ondas de radio. Sistemas de refrigeración, termodinámica. Microondas, ondas electromagnéticas, láser, tecnología óptica avanzada y por último resonadores mecánicos que son las oscilaciones.